tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. A todos, un gusto de poderles oír y ver también a través de este medio. Agradecido al Señor por este día y porque a pesar de todo lo que hemos vivido, podemos seguir siendo iglesia, podemos seguir siendo pueblo de Dios y disponiendo cada día nuestro corazón para que Él siga haciendo la obra en nosotros. La Escritura dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día que el Señor venga. Así que en esta confianza y en esa esperanza, cuando nosotros abordamos la Escritura, cuando exponemos la palabra, siempre estamos buscando que la palabra deje una semilla en cada uno de nosotros, conforme a la necesidad de cada uno, y que esa palabra, que es una semilla de vida, empiece a dar frutos en cada uno, para que el día de mañana, cuando tengamos que presentarnos delante del Señor, podamos dar cuenta cada uno de nuestra vida, y no solamente de eso, sino también de todo lo que nosotros hicimos o también dejamos de hacer para Él. Así que no es solamente el hecho de ser hijos de Dios, de ser siervos y discípulos, sino que la responsabilidad, tenemos que entender que tenemos una responsabilidad delante de nuestro Dios y delante de nuestro Padre. Y como dije, siempre nuestra intención al exponer la palabra es que podamos extractar de ella aquello que es práctico en este tiempo para nosotros. Hoy estamos viendo nosotros el capítulo 9 del libro de Hechos, y Hernán nos expuso en la primera parte de este capítulo, que se dividió en dos partes, nos expuso toda la parte de cómo Pablo, ¿no es cierto?, va camino a Damasco, ¿no es cierto?, y va con carta de los principales sacerdotes de Jerusalén para ir y tomar presos a todos los que eran discípulos del Señor allí en la ciudad de Damasco. Cuando Pablo va en esa función, ¿no es cierto?, dada en su mundo religioso que él tenía, ¿no es cierto?, y en toda esta mentalidad que él tenía de que rechazaba, ¿no es cierto?, por el conocimiento de la ley que él tenía, pero no la revelación de él, y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Fíjense que Pablo era un hombre erudito, era un hombre que había tenido la bendición de haber sido enseñado por uno de los hombres más notables en aquella época, ¿no es cierto?, que era reconocido como uno de los grandes maestros sobresalientes de aquella época. No había otro mejor que él, que era Gamaliel. Sin embargo, Pablo, con toda esa sabiduría, con toda esa enseñanza que tenía, con todo el conocimiento que tenía, recuérdense que Pablo era irreprensible cuanto a la ley, ¿no es cierto?, era fariseo de fariseos, ¿no es cierto?, era un hombre, lo que hoy día nosotros podríamos llamar, era un hombre brillante, pero con todo lo brillante que tenía, según su carne, no tenía revelación del Espíritu de Dios sobre él, de la palabra que él conocía. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que rescatar en esto es ese principio. Señor, ¿cuánto de lo que yo sé, en verdad, lo sé o lo tengo guardado solamente en mi memoria, pero cuánta de esa palabra, Señor, está revelada en mí? ¿Cuánta palabra de esa yo la entiendo? ¿Cuánta de esa palabra, al entenderla, me es fácil llevarla a la práctica? Porque aquello que no se entiende no se puede practicar, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que Pablo, teniendo todo el conocimiento, sabiendo que Dios le había dicho desde un principio de que tendría que venir el Mesías, ¿no es cierto?, y aún estando él presente en el tiempo que el Mesías vino, él no fue capaz de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, como el Cristo, como el ungido, como el que había de venir, y al contrario estaba persiguiendo a la iglesia, a los creyentes. Y en esa función iba camino a Damasco cuando, ¿no es cierto?, el Señor se le apareció, y finalmente él fue metido prácticamente ciego a Damasco, y de allí Dios envía a Ananías, ¿no es cierto? Primeramente le muestra una visión a Ananías, ¿no es cierto?, y luego de ahí Ananías va, ora por Pablo, y Pablo, ¿no es cierto?, recobra la vista,
después de 3 días de haber estado sin comer y sin beber, ¿no es cierto? Se pegó un ayuno el hombre después de su primer encuentro con el Señor, se pegó feroz ayuno, ¿no es cierto? Y allí viene Ananías, ora por él, recobra la vista y es lleno del Espíritu Santo y es bautizado. Fíjense 3 cosas que ocurren en la vida de Pablo allí. Recobró la vista porque había quedado ciego, ¿no es cierto? Y es bautizado y es lleno del Espíritu Santo. Y a partir de este momento cambia absolutamente la vida de Pablo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver hoy día es la otra parte de la historia de Pablo, ¿no es cierto? A la cual yo le puse perseguidor perseguido, ¿no es cierto? Y vamos a ir desarrollando y vamos a tratar de ir aprendiendo y rescatando algunas cosas que son prácticas para nosotros hoy día, aquello que nos sirve a nosotros para poder ponerlas por obra y que nuestra vida también vaya creciendo y vamos desarrollándolo. Tengo la esperanza que después de todo este gran paréntesis que ya llevamos prácticamente 20 meses en que la iglesia ha estado muy quieta, hay muy pocas actividades, ¿no es cierto?, físicas. Creo que tengo expectativas de que el próximo año podamos ser una iglesia mucho más dinámica, mucho más activa y podamos alcanzar a muchas otras personas y comience un mover de Dios en nuestra vida, pero esto hay que alimentarlo con la palabra, ¿ok? Así que fíjense lo que nos relata la Escritura. Dice, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, cuando ya, y esto estamos hablando de que Pablo estaba en Damasco, ¿no es cierto? Y Pablo ahora que había conocido a Jesús, Jesús se le había revelado. Recuérdense que Jesús se le reveló a Pablo y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y a él cuando dice, Señor, ¿quién eres? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Bueno, de ahí tiene Pablo su encuentro con el Señor, ¿no es cierto? Y a causa de eso, ¿no es cierto?, se convierte y es por eso que Ananías va él, y ora por él, recibe la vista, luego es bautizado y luego es lleno del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, Pablo, estando en Damasco, luego se pone a predicar el Evangelio. Fíjense. Entonces dice, pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Fíjense que de repente uno, mientras yo leía esto y lo consideraba y le daba muchas vueltas, y ya antes lo había leído muchas veces este pasaje, y me lleva al mismo tema. Jesús en un momento nos enseña en su palabra, dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, dice, del Espíritu segará vida y paz, dice el Señor, y es un consejo que nos da. Y nótense el término que usa, dice, todo lo que el hombre sembrare, y no está hablando de hombres creyentes y no creyentes, sino de todos los hombres y de todo lo que el hombre sembrare. Y me viene la aplicación a esto. Pablo partió su vida siendo un perseguidor de la iglesia. Él fue el que llevaba, por decir así, la voz cantante en la muerte de Esteban. Bueno, y fue admirado por eso. Bueno, ahora aquí a él se le da vuelta toda la situación, ¿no es cierto? Y él conoce a Cristo y ahora, ¿no es cierto?, él es el perseguido. Por eso le puse perseguidor, perseguido, porque ahora Pablo está viviendo las consecuencias de algo que él hizo, ¿no es cierto? Y ahora que conoce a Cristo, los que eran sus amigos religiosos ahora se vuelven su enemigo. Y fíjense la actitud de esta gente. Nótese la actitud del mundo religioso frente al creyente. Y esto es muy bueno que nosotros hoy día lo entendamos. Hoy día nosotros estamos viendo mucho más frecuentemente en todo el mundo que empiezan a haber persecuciones hacia los creyentes. Uno se entera por redes sociales, por una serie de otros medios, se entera cómo en Europa, como en Asia, como en distintas partes del mundo, como en Estados Unidos, como aquí en Centroamérica y en Latinoamérica, los
la gente que está predicando el evangelio hoy día empieza a ser estorbada y empieza a ser no solo estorbada, sino también perseguida, y se le procura callar de que no prediquen el evangelio. Ojo que estas son las primeras acciones. Y si usted se pregunta quiénes son los que traen estas acciones, ¿es gente no creyente, gente que no conoce al Señor? No. Fíjese que lo increíble de esto es que la gente religiosa, aquella que dice que cree en Dios, aquella gente que dice que ama a Dios, son las que están persiguiendo a los hermanos hoy en el mundo ya. Y créame, y esto por favor tómenlo muy en serio, muy en cuenta, esto va a ir en crecimiento. Esto va a empezar a ser cada vez más frecuente y va a ser menos frecuente que usted pueda predicar el evangelio con toda libertad. La gente hoy día, esta generación, no quiere saber nada de Dios, y este mundo religioso que hoy día está completamente mezclado con la corriente de este mundo, ¿no es cierto? Sea la política, sea la filosofía, sea una serie de cosas, ¿no es cierto? Este libertinaje, esta gente que hoy día busca y apoya todo este tipo de cosas, esa gente, cuando usted le predique el evangelio, esa gente no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada del evangelio, porque no quieren obedecer a Dios. Y este es un tema que nosotros debemos de entender como iglesia y prepararnos para los días que vienen. ¿Ya? Ok, vamos entonces a la otra parte. Ok, Pablo en Jerusalén. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba, ¿no es cierto? Pablo, después de esto, recuérdese que decía que aquí lo bajaron del muro de Damasco, lo bajaron por la noche en una canasta, porque los religiosos guardaban las puertas para poder, si Pablo quería salir, pues a la salida lo iban a matar. Nótese la actitud, o sea, no era simplemente golpearlo, no era causarle un daño físico, un dolor físico, sino que simplemente era matarlo. O sea, ese era el deseo del corazón de esta gente. Y vuelvo a decir, gente religiosa. Ojo, como esto estaba ocurriendo, ahora la iglesia que él había perseguido es la iglesia de la cual es parte, y esa misma iglesia hoy día lo empieza a cuidar y a defender, y es cuando lo sacan, ¿no es cierto?, por un canasto a través del muro de noche, para que él salga de ahí y no sea muerto, y Pablo va a Jerusalén. Y veamos lo que ocurre allí. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, ¿ya? No era para menos. No creyendo que fuese discípulo, ¿ya? O sea, después del currículum que tenía Pablo, era bien difícil que los discípulos de buenas a primeras, ¿no es cierto?, dijeran, aquí está el hermano Saulo. O sea, los hechos, la vida que él había tenido, ¿no es cierto?, el testimonio de vida que él tenía en Jerusalén por la persecución de la iglesia y la muerte de Esteban, no le favorecía para nada para acercarse ahora a los discípulos, vuelto él a Jerusalén, y no sabiendo la iglesia en Jerusalén que él se había convertido. Entonces, aquí encontramos a Bernabé. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto, ¿no es cierto?, en el camino, ¿no es cierto?, al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Fíjese, otra vez, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Fíjense un par de detalles aquí. Pablo en Jerusalén tratando de acercarse a los discípulos, y los discípulos lo evaden, tratan de no acercarse a él, hasta que interviene Bernabé. Bernabé es el hombre puente, ¿no es cierto?, para que Pablo, ¿no es cierto?, pueda entrar en contacto con la iglesia y claramente con los apóstoles que estaban en Jerusalén, ¿no es cierto?, porque él lo presenta y él da testimonio del cambio que se había producido en Pablo. Y a partir de ese momento, Pablo sigue predicando el evangelio, ¿no es cierto?, con mucha valentía. Pero al hacer esto,
se levantan ahora sus enemigos, los que fueron sus amigos en Jerusalén, aquellos que lo aplaudieron seguramente, aquellos que le hicieron, o le demostraron su admiración cuando él perseguía a la iglesia en Jerusalén y aún cuando mataban a Esteban. Entonces, ahora esos que fueron sus amigos religiosos, ahora son sus enemigos y se levantan contra él, y otra vez se vuelve a dar la misma situación. Lo único que quieren es matar a Pablo, ¿ya? Ahora, fíjense, Pablo, yo les dije, era un hombre erudito, era un hombre que tenía un gran conocimiento de la ley, que era un hombre, lo que hoy día podríamos decir que era un hombre intachable según las reglas religiosas. Pablo lo era, ¿no es cierto? Y de un conocimiento tremendo. Pero ahora el Señor, a través de su espíritu, renovada su mente, renovado su corazón, ese conocimiento el Señor lo usa para que él predique el evangelio. Y como es tan potente la defensa que él hace del evangelio y la fuerza y todo el conocimiento que él tiene para exponer, ¿no es cierto?, por qué razón Jesús es el Hijo de Dios, fíjense, se levantan los religiosos para matarlo, y nuevamente, ¿no es cierto?, aquí la iglesia entra en una acción de protección para Saulo y lo sacan de la ciudad para enviarlo a Tarso. Recuérdense que Saulo se le conoce como Saulo de Tarso porque la ciudad de Tarso es donde él nació. Él era originario de Tarso y se había venido a estudiar desde muy pequeño, ¿no es cierto? Se había venido a estudiar a Jerusalén, pero su lugar de nacimiento es Tarso. Y por eso es que los discípulos lo toman, ¿no es cierto? Y lo sacan para que no lo vayan a matar. Nótese, por eso, insisto, el título del perseguidor perseguido, ¿no es cierto? Bueno, ahora lo que él hizo se le devuelve sobre sí y la iglesia lo tiene que defender. Y aquí aprendemos otra cosa. Iglesia, nosotros tenemos que estar preparados para las cosas que vienen a futuro. Y así como el Señor en este tiempo nos ha enseñado a apoyarnos, a animarnos unos a otros, a usar todo este tipo de medios que tenemos, que a muchos nos costó de primera meternos en esto, poder predicar a través de este medio, controlar los tiempos. Hemos tenido que también nosotros reeducarnos en esto para poder tener, digamos, poder llevar la palabra a la iglesia. Y ha sido esto al final una bendición. Y creo que esto no está, no es algo que va a parar luego. Yo creo que nosotros vamos a tener que seguir, y la iglesia en general, no digo que solamente nosotros como congregación, sino que la iglesia en general vamos a tener que aprender a ser una iglesia híbrida, en que vamos a tener que manejar tanto lo que es en todo lo que podamos las reuniones presenciales, como también este medio hasta cuando nos sea permitido, porque no quiero ser negativo, no quiero sonar negativo, pero los que tienen más conocimiento de la escritura me van a entender que los tiempos que vienen, esperamos que un día incluso este medio que hoy día nosotros tenemos tan libre para usar, quizás mañana no lo tengamos. Por eso es tan importante que la iglesia se nutra de la palabra. Fíjense, Dios aquí está usando a un hombre que tenía un gran conocimiento de la escritura. Si ustedes se recuerdan capítulos atrás cuando hablamos de los diáconos y cuando hablamos de Esteban precisamente, vuelva a leerse usted el discurso de Esteban. Fíjese el conocimiento que tenía este hombre de la escritura. Tremendo conocimiento de la escritura, ¿ya? Y le sirvió para enfrentarse a las máximas autoridades espirituales de Israel, pero con una exposición de la escritura admirable. Hoy la iglesia tiene tiempo, usted tiene tiempo para dedicarse a leer la escritura, tiene tiempo para pedirle al Señor que le muestre, que le revele a través del Espíritu Santo, que le grabe en su mente y en su corazón la palabra. El Señor en Jeremías dice que él promete, proféticamente dice que vendrán días en que Él grabará su palabra en la mente y en el corazón de los hombres. Tome esa palabra, ore al Señor. Lea y dígale, Señor, dame una mente nueva, dame un corazón nuevo. Señor, escribe tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque esto va a ser tremendamente importante para la iglesia en los días que vienen. Lo que estamos aprendiendo aquí, lo que el Espíritu de Dios nos ha llevado a repasar el libro de Hechos, a estudiar el libro de Hechos, no es otra cosa sino para mostrarnos las cosas que nosotros hoy debemos de hacer. Y una de esas cosas es
llenarnos del conocimiento de la palabra, llenarnos del conocimiento del poder del Espíritu Santo y aprender a tener una estrecha relación con el Señor y entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que somos familia y que tenemos que aprender a cuidarnos y a animarnos unos a otros. Así que, iglesia, perdón, esto es algo que nosotros no debemos de cuidar y aprovechemos bien el tiempo. Fíjense lo que sucede después de que ya Pablo no era el perseguidor de la iglesia. Miren lo que sucede en el versículo 31. Entonces las iglesias, nótese, habla de las iglesias refiriéndose a las distintas comunidades, ¿no es cierto? Tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer nosotros hoy día? Edificar a la iglesia. ¿En qué? En el conocimiento de la palabra y que entendamos nosotros lo que la Escritura nos está enseñando y cómo esa enseñanza es práctica hoy para nosotros. Pero fíjense, andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Fíjense, quiero que nos fijemos en este término. Dice, andando en el temor del Señor. ¿Qué es andar en el temor del Señor? Más de alguna vez, creo que he escuchado un par de veces, no muchas, este tema en nuestra congregación. No es el tema de hoy día, por lo tanto tampoco lo voy a desarrollar, pero quiero decir algunas cosas porque creo que es súper importante, porque aquí, fíjese que el libro de Hechos, en este capítulo nos está enseñando cómo andaba la iglesia delante del Señor. Dice, eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Aquí el actor más importante de todos hoy es el Espíritu Santo. Pero una cosa importante para que el Espíritu Santo pueda guiarnos, para que el Espíritu Santo nos pueda mostrar el camino, para que el Espíritu Santo pueda traer sabiduría, pueda llenarnos del conocimiento, lo importante es que nosotros conozcamos la palabra y que nos hagamos lectores de la palabra, pero así de todos los días. Eso es súper importante, porque así vamos a entender y vamos a entender lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros y cómo Él nos quiere usar. Usted no está en la iglesia para que se siente y sea un número. Usted está en la iglesia, el Señor lo llamó para que usted le sirva. Usted es siervo, usted es hijo y usted es discípulo. Por lo tanto, como siervo, usted tiene una labor que hacer dentro de la iglesia. Pero vuelvo al tema, ¿qué es andar en el temor del Señor? Y tengo dos cosas aquí. Primero, quiero que vamos al Salmo 142, 1-3. Por favor, vamos a la otra, a desplegar la otra parte, por favor. Dice, ¿qué es andar en el temor de Dios? Tener un corazón derramado delante del Señor. Mire lo que dice el salmista. Con mi voz clamé a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazos. Entonces, ¿qué es esto de andar en el temor del Señor? Y lo voy a decir en estas palabras. En términos simples, es tener un corazón abierto, derramado delante de Él. Nada hay oculto para mi Dios y Padre. Todo lo que vivo y siento lo pongo delante de Él en oración. Fíjense, primera cosa que un hombre, una mujer temerosa de Dios, la primera característica que debe de tener es tener un corazón abierto, derramado delante del Señor. Y aquí el salmista está diciendo, con mi voz clamé a Jehová. O sea, ¿qué le está diciendo? Con mi voz yo hablé, yo clamé, yo grité, supliqué delante del Señor. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Fíjense, delante de él expondré mi queja. Nótese, aquí él está exponiendo lo que hay dentro de su corazón, lo que él está pensando, él lo está exponiendo delante del Señor. Delante de él manifestaré mi angustia, dice. Nótese.
Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Nótese. ¿Hay algo que el Señor no conozca de usted y de mí? Él lo conoce todo. Pero ¿sabe lo que a nuestro Padre le gusta? Es que nosotros tengamos un corazón abierto y expresemos lo que hay dentro de nosotros delante de Él. Y usted me dirá, ¿y puedo decir todo? Le pregunto esto. Cuando usted era niño y aún adolescente, y usted necesitaba hablar con su padre o con su madre, y usted quería en realidad un consejo, ¿usted exponía una parte de lo que quería o lo exponía todo? Un niño es muy honesto cuando es chiquito y él, cuando quiere algo, él no se guarda secretos, él dice todo lo que él siente y dice todo lo que él piensa. Lo mismo nuestro papá quiere que nosotros hagamos hoy delante de él. Que aprendamos, eso es derramar el corazón delante del Señor, eso es tener el corazón abierto delante de Él. ¿Para qué? Para que no haya un secreto entre Él y entre yo y Él. Y cuando nosotros actuamos de esta manera, entonces papá viene y acude con el consejo, con la ayuda, con el consuelo, con el ánimo, con la renovación y con la transformación de nuestra vida. Fíjese lo que ocurre cuando nosotros no hacemos esto y andamos en nuestro propio camino. Es lo que dice al final. En el camino en que andaba, me escondieron lazos. Si usted y yo nos apartamos en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio consejo, nuestro enemigo va a echar lazos sobre nosotros y finalmente vamos a terminar confundidos, desalentados y con ganas de apartarnos del Señor. Entonces tome muy en cuenta este consejo. Segunda cosa, me sujeto a su voluntad. No tomo mis propias decisiones. Espero conocer su voluntad para obedecerle, aunque no me guste o no esté de acuerdo con lo que él me indica, porque entiendo que él conoce todas las cosas y siempre él busca lo mejor para mí. La actitud de un hijo. Mateo 7, 21, 23, por favor. Vamos a la otra. Mire lo que dice el consejo del Señor. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque la clave está en el texto 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, el conocimiento de la palabra y la obediencia al consejo, porque la palabra es eso, es el consejo del Padre, ¿no es cierto?, para sus hijos. La palabra no es una palabra de juicio, de condenación, ¿no es cierto?, que Dios tiene para usted y para mí, sino la palabra es el consejo que Él tiene. Por eso, ¿no es cierto?, el hombre sabio, el hombre prudente, ¿no es cierto?, va a tomar el consejo y lo va a poner por obra y no lo va a dejar de lado. ¿Cuál es la característica hoy día del hombre religioso? Puede tener un gran conocimiento de la Escritura, puede recitar una cantidad enorme de textos bíblicos, pero no vive ninguno. Eso no es andar en el temor del Señor. El que es temeroso toma el consejo del Padre y lo pone por obra. Por lo tanto, lo primero que hace, Señor, yo no quiero hacer mi propia voluntad. Señor, yo quiero aprender a hacer tu voluntad. Y para eso, Señor, reconozco mis debilidades. Señor, reconozco que la obediencia no es algo que es propio mío. La obediencia es algo
que tú pones en mí. Señor, yo necesito que tú me pongas obediencia en mí, me enseñes a hacer tu voluntad. Fíjense que cuando empezamos a ser prácticos en la palabra, aprendemos también a orar y a orar en forma muy clara y precisa de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, el hombre temeroso de Dios, la mujer temerosa de Dios, es una persona que no toma sus propias decisiones, sino busca y espera recibir el consejo de su Padre para hacer su voluntad. Jesús dijo, yo no hago nada por mi propia cuenta, sino que todo lo que el Padre me dice, así yo hago. No hay mejor ejemplo. ¿Ok? Y por último, yo dije, este no era el tema, pero creo que es importante tocarlo para que entendamos lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. ¿No es cierto? Lo que ya en alguna manera lo dije, tener un amplio conocimiento de la palabra de Dios, pues es el medio que Dios Padre usa para guiarnos. Siempre, papá, cuando usted ora, cuando cualquiera de nosotros oramos frente a una situación y buscamos la salida de eso, siempre papá nos va a dar un consejo conforme a su palabra, a lo que ya está escrito. Papá no me va a enseñar, papá no me va a guiar, papá no me va a aconsejar fuera de lo que ya está establecido en su palabra. Por lo tanto, si usted está buscando dirección de papá, si usted está buscando dirección de Dios para su vida, si usted está pidiendo consejo, ¿cómo usted va a recibir el consejo? ¿Cómo va a entender el consejo de su Padre si usted no tiene un conocimiento amplio de su palabra? Fíjense, la iglesia primitiva, cuando dice que andaba en el temor de Dios, es porque cumplía estas tres características. ¿Ya? La iglesia cumplía estas tres características. La iglesia era edificada en la palabra, amplio conocimiento de la palabra. La iglesia era una iglesia que no llegaba y tomaba sus propias decisiones, sino que oraba y buscaba al Señor primero. Y finalmente, ¿no es cierto?, era una iglesia, ¿no es cierto?, que tenía su corazón derramado delante de papá para que todo lo que cada uno pensaba y sentía, papá lo podía conocer. Fíjense el diálogo de Ananías con el Señor. Fíjese, Ananías es la única vez que aparece en la Escritura. Era un discípulo cualquiera, como usted y como yo. Pero cuando el Señor necesitó a alguien que fuera a orar por Pablo, y ponerle las manos, no llamó a Pedro, no llamó a Juan, no llamó a Andrés, no llamó a ninguno de los apóstoles, sino que llamó a este hombre, simple y sencillo, para que fuera a hacer una labor tremenda y pudiera darle, ¿no es cierto?, y a través de él, dar el inicio a la vida de un hombre que ha sido tremendamente importante en la iglesia, como fue el apóstol Pablo. Usted no sabe a quién puede el día de mañana predicarle, si usted está bien preparado, y a quién puede enseñarle las cosas básicas, pero usted las tiene que conocer, las tiene que saber manejar y las tiene que saber usar en el momento apropiado. Entonces, amado, aprenda a derramar su corazón delante del Señor. Llénese del conocimiento de la palabra y sujete toda decisión delante de papá y aprenda a decirle, papá, no quiero ser sabio en mi propia opinión. Quiero tu consejo y aunque no me guste lo que tú me estás diciendo, Señor, lo voy a hacer porque entiendo una cosa. Tú conoces todas las cosas. Tú ya esto lo vistes. Por lo tanto, Señor, aunque yo no lo entiendo y por no entenderlo no estoy de acuerdo contigo, voy a dejar de hacer lo que yo quería para hacer lo que tú me mandes, aunque no estoy de acuerdo porque no lo entiendo. Esa es la actitud de un discípulo obediente y sumiso delante del Señor. ¿Ok? Vamos a la otra. Salmo 25, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Fíjense, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿De dónde va a salir la luz que me guía? De la palabra. La palabra me va a indicar el paso a paso y la palabra me va a llevar adelante, ¿no es cierto? Y me va a indicar por dónde ir, hacia dónde está la meta.
¿Qué más me dice la palabra en Salmo 25? Dice, muéstrame, fíjense cómo oraba el salmista, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Fíjense la oración de este hombre. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo no las conozco, pero tú me las puedes enseñar. Encamíname en tu verdad, fíjense, y enséñame. Nótese, está reconociendo sus limitaciones, porque tú eres el Dios de mi salvación, el Dios que me llamó cuando yo estaba muerto en delitos y pecados, cuando yo estaba destituido de tu gloria. Señor, tú me llamaste. Por eso, Señor, hoy día yo pido que tú me muestres el camino, ¿ya? Porque voy a esperar constantemente en ti para que tú me enseñes, me muestres el camino y me enseñes a ser obediente. Fíjense qué importante es que nosotros aprendamos a conocer lo que la palabra dice, porque esa misma palabra, insisto, me enseña cómo relacionarme con mi Dios y con mi Padre, con mi Señor y con la persona del Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a la otra. Hechos 9, 32 al 43. Dos cosas a considerar aquí en esto, pero vamos a leer primeramente de qué se trata. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Nótese, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Serón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Ok? Fíjense, este hombre, todo este cuadro, ¿qué aprendemos de este cuadro? La iglesia tenía paz en Jerusalén, ahora Pedro se está moviendo fuera de Jerusalén, ¿no es cierto? Está allí en Lidia y se encuentra con este hombre llamado Eneas, paralítico en cama de 8 años. Y Pedro simplemente le dijo, Eneas, Jesucristo te sana. Fíjese, qué simple. Uno lo mira y dice, pero Señor, este hombre no reprendió espíritu de enfermedad, nada, ni una cosa, no reprendió nada. Y le dice, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Fíjense, cuando los dones de Dios se mueven, cuando están presentes en la vida de un hombre, el actuar de esos dones es tremendamente increíble, con una sencillez impresionante. Y aquí está funcionando, aquí se está moviendo en la vida, a través de la vida de Pedro, el don de sanidad. Y fíjense que lo que esto produce en 2 ciudades, en Lida y en Serón. Dice, cuando la gente de estas 2 localidades vieron lo que ocurrió con este paralítico que estaba postrado en cama de hacía 8 años, y se ve la sencillez con que Pedro hace esto, ¿no es cierto? Porque no lo hace él, sino el don que estaba moviéndose en él. Fíjense que las consecuencias que nosotros tenemos aquí es que hay 2 ciudades que simplemente se convierten al Señor. Fíjese, rescate esto. Aquí no sigue hablando de Pedro. Se habló de Pedro hasta el momento que le dice, Eneas, Jesucristo te sana. Hasta ahí llegó Pedro. Y luego todo lo demás es honra y gloria para el Señor. Qué distinto es cuando hoy día vemos a predicadores inflados, ¿no es cierto? Pechuga de pato, como digo yo, paseándose, siendo anunciados de manera impresionante. El gran siervo de Dios, el gran hombre de Dios, el gran ungido de Dios,
fíjese, aquí no pasa nada. Fíjese la sencillez en la que se movía la iglesia. Eso es lo que le quiero mostrar en esto. La sencillez en la que se movían estos hombres de Dios, teniendo dones en ellos, funcionando tan impresionante, pero fíjense la sencillez y cómo finalmente toda la honra, toda la gloria se la llevaba el Señor, y las cosas que eran hechas aquí era para que la gente se convirtiera, para que la gente conociera al Señor, no para exaltar a ningún hombre. Aprendamos de esto, téngalo en cuenta. No sé si mañana usted va a orar por alguien, el Señor lo va a mandar a orar por alguien y esa persona va a recibir una tremenda sanidad o va a producirse un tremendo milagro en él. Si eso ocurre, dele gracias al Señor, dele el honor y la honra al Señor y reconozca que Él lo hace y que usted simplemente es el servidor. Nada más, nada más. Aprendamos estos principios que son tan elementales para que aprendamos a honrar al Señor debidamente, ¿ya? Y no caigamos en lo que el Señor nos dice que le va a decir a muchos. Señor, en tu nombre hicimos milagros. Sí, pero ¿quién se llevó la honra? En tu nombre echamos fuera demonios. Sí, pero ¿quién se llevó la honra? ¿Se la dieron al Señor o se la guardaron? ¿Ok? Vamos al último punto, ¿ya? La hora corre a una velocidad increíble. ¿Ok? Ok. Había entonces en Jope había una discípula, perdón, estoy tratando de correr esta cosita, llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Fíjense, aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. ¿Ok? Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Ok, ¿qué más? ¿Hay más lectura? Entonces acá a todo, Pedro se puso de rodillas y oró y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, las presentó vivas. Nótese. Entonces fue notorio a toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Fíjense, aquí vemos otro don moviéndose en la vida de Pedro, el don de milagros. Pero vemos exactamente el mismo resultado anterior. Un hombre que no porque hay un muerto que es resucitado, él se exalta o es exaltado por los demás, sino que fíjense, esto que sucedió, Dios lo hacía simplemente a través de Pedro, a través del don de milagro que el Señor había puesto en Pedro. ¿Para qué? Para que muchas personas de aquella ciudad pudiesen creer, ¿no es cierto?, y volverse al Señor. Siempre los milagros, siempre las señales, los prodigios que el Señor hace, quiero que esto lo tengamos muy claro, no son para exaltarnos a nosotros mismos, no es para que nosotros nos llenemos de gloria, no es para que nosotros nos creamos súper espirituales o los mejores, no es para eso. Cada cosa que el Señor hace es para que su nombre sea exaltado, para que el evangelio sea predicado, para que el nombre de Cristo sea reconocido como Señor y Salvador.
No es para que nosotros, los seres humanos, nos llenemos de orgullo o de vanidad o de una falsa espiritualidad, sino, insisto, es para que otros puedan conocer a Cristo, para que otros se puedan arrepentir y para que el nombre del Señor sea honrado y exaltado. Iglesia, todo lo que usted y yo hacemos, por pequeño que sea, lo que nosotros hacemos, siempre busquemos, siempre, en todo busquemos que la gloria y la honra sea dada al Señor como le corresponde. Porque mientras nosotros estemos en este cuerpo de carne, usted y yo y todos los que hemos conocido a Cristo como Señor y Salvador, nuestro rol aquí es ser servidores de Él. Somos discípulos porque somos sus aprendices, somos sus hijos porque el Padre nos adoptó por medio de Jesucristo. Jesucristo pagó el precio por nuestro pecado, por nuestra rebelión, ¿no es cierto? Por nuestra desobediencia y rebelión. Él derramó su sangre por nosotros. La sangre de Jesús es la que nos lavó y nos limpió de nuestro pecado. Y por eso es que somos hijos adoptivos de nuestro Padre. Pero mientras cumplimos nuestro rol de hijos en esta carne, de hijos adoptivos, de discípulos, de aprendices del Señor y de siervos, todo lo que Él nos permita hacer, sea grande o pequeño, amados, siempre, siempre de usted el honor, la honra y la gloria al Señor. Que Él sea honrado y glorificado por esto que estamos aprendiendo, que esta palabra el Señor la guarde en su mente y en su corazón y que dé fruto en su vida y en la mía, cual al 30, cual al 70, cual al 100 por uno. ¿Pero para qué? Para que Cristo sea glorificado y sea reconocido en otros. Iglesia, que el Señor les bendiga, que el Señor llene de gracia su vida, que sean fortalecidos, anímese. Son tiempos difíciles los que vivimos, pero fíjese, vea algo. Durante todo este tiempo, durante toda esta pandemia, durante el momento más álgido, más duro, vea la fidelidad del Señor para con su vida. A usted no le ocurrió nada, a usted no le faltó nada, usted nunca fue tocado porque el Señor le guardó. Hónrele a Él, obedeciéndole, sujetándose a Él y haciendo lo que Él le mande hacer, sea grande o sea pequeño. Y luego dele toda la honra y la gloria a Él. Que el Señor les bendiga. Tu palabra es como Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno.